Amado hermano y amigo, Dios le bendiga. Damos gracias al Señor por esta gran oportunidad de traer una palabra de Dios para usted. Como siempre lo decimos, cada vez que tenemos este privilegio, que hoy es un día más que Dios nos da para que aprendamos de su palabra. Sabemos que la palabra es el pan de vida, es el alimento para nuestra alma y nuestro espíritu. Gloria a Dios. Hoy traemos un tema lindísimo. Los discípulos lo advirtieron. Cuidado con los judaizantes. Está de moda ahora, hermanos. Hay gente que está preocupada para que nosotros los cristianos actuemos como judíos, siendo nosotros la iglesia. Como en los tiempos de los fariseos que siempre andaban detrás de nuestro Señor Jesucristo, viendo que si era sábado o no era sábado, que nuestro Señor Jesucristo no hiciera milagros el día de sábado porque era algo sagrado para ellos. Sabemos que eran las costumbres, ¿verdad? Pero vamos a estudiar hoy, hermanos, ¿verdad? Si estamos en lo correcto nosotros. Los discípulos lo advirtieron, hermanos. Cuidado con los judaizantes. Los judaizantes, una nueva amenaza a la pureza del evangelio. Los judaizantes eran judeocristianos que continuaban observando la ley mosaica y trataban de imponerla a los demás. ¿Qué es lo que dice la palabra al respecto, hermanos? Filipenses capítulo 3, de 1 al 17 es el estudio de hoy, pero también vamos a ver otros versículos, hermanos, como complemento de la palabra. Gloria a Dios. En el versículo 1 nos dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes les da seguridad, como que ya él había escrito anteriormente al respecto, ¿verdad? Según nos dice aquí Filipenses 3:1. Filipenses, el escritor es el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Tras el versículo 1 de este tercer capítulo, donde Pablo exhorta nuevamente a gozarnos y donde dicho gozo en el Señor es la mejor armadura, medicina preventiva y salvaguardia, ahora nos expone de que tenemos que protegernos precisamente es de los legalistas y judaizantes. Y para ello lanza una fuerte y dura exhortación y advertencia en contra de ellos, en contra de los perros callejeros, de los criminales, de los mutiladores de la carne. Ya va a entender usted por qué de los mutiladores de la carne, porque ellos se cortaban el prepucio, ¿verdad? Haciéndose la circuncisión. Recuerde que Pablo, apóstol para los gentiles, era celoso con las cosas de Dios. Era un fariseo. Era un hombre en contra de Jesús. Pero ya lo ve, tuvo el llamado
nuestro Señor Jesucristo se le presentó como una luz fuerte que al mediodía lo botó. Y cuando se levantó, ya no pudo ver más. Duró 3 días sin poder ver. Duró 3 días sin beber y comer, hasta que llegó un varón enviado de Dios para que orara e impusiera a sus manos para que el apóstol Pablo pudiera ver de nuevo. Y allí después recibir el mandato de Dios, qué es lo que tenía que hacer en la obra del Señor. Y allí comenzó a predicar y a predicar y a predicar, a evangelizar en toda ciudad, en toda aldea y después en todos los países, predicando el santo evangelio porque el Espíritu Santo lo había bautizado. Aleluya. Así es. Así es, hermanos. A veces estamos como que no queremos salir a predicar la palabra, pero gracias al Todopoderoso, gracias a nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, nos alienta, nos levanta, ¿verdad? Y nos pone de pie nuevamente predicando el Santo Evangelio para salvar almas. Filipenses 1:15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. ¿Se da cuenta? Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿A quiénes se refería el apóstol Pablo respecto que hay unos que predicaban el evangelio pero por envidia? Eran a ellos, a los judaizantes, que habían aceptado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero no se habían apartado del viejo hombre. Querían traer sus costumbres, ¿verdad? Por lo cual nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, obrando en ellos, les hizo entender primeramente a los discípulos que ya no había necesidad de hacerse circuncisión. Y por lo tanto, las costumbres del día sábado también les explicó el Espíritu Santo de qué es lo que tenían que hacer. Y lo vamos a estudiar aquí, hermanos, porque se ha levantado gente predicando el evangelio en el nombre de Jesús, pero con otras ideas, ¿verdad? Con otra doctrina que tenemos que ya no decir, no mencionar el nombre de Jesús. Y escrito está que hay gente que siempre se ha dedicado que no prediquemos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Acuérdese qué pasó en aquellos tiempos cuando Pedro y Juan estaban predicando e hicieron un milagro y los metieron presos, y luego les dijeron, los vamos a dejar ir, pero no más predicar en el nombre de tal Jesús, que ustedes andan haciendo milagros en el nombre de Jesús, no más. Y ellos le dijeron, pero no podemos callar lo que vemos y lo que oímos, por supuesto del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, hay gente que no quiere que mencionemos el nombre de Jesús, sino que tenemos que aprender en hebreo. No es malo aprender en hebreo, pero ¿dónde dice en la Biblia que todo mundo tiene que aprender en hebreo y así poder hablar y pedir? Y que si usted no cree si usted cree en Jesús, usted no será salvo. La Biblia no nos dice eso. Entonces ellos dicen que tenemos que creer en Yeshua. Sabemos que en hebreo se dice Yeshua, ¿verdad? En inglés se dice Jesus, ¿verdad? Pero nadie va a venir a decirme a mí, tienes que decir Jesus, ¿verdad? Jesus Christ, Jesucristo, o en hebreo, o en chino. No, cada quien en su idioma, ¿verdad? Pero hay personas que no sé de dónde sacan esa ideología de que tenemos que decir en el nombre de Dios en hebreo, en nombre de Jesús en hebreo, y de allí
muchas cosas, las cuales, ¿verdad? Ellos quieren regresar a lo que practicaban ante los fariseos. Continuamos, hermanos. Filipenses 3, de 2 al 11, comenzando con el 2, ¿verdad? El estudio de hoy está en Filipenses de 1 a 17, de 1 al 11 prácticamente. En el número 2 dice, guardaos de los perros. Oiga, el apóstol Pablo se tomaba las cosas en serio, así como cuando él andaba de fariseo, ¿verdad? Y que tomó el permiso de andar sacando a los cristianos, ¿verdad? Y los llevaba preso y algunos murieron, ¿verdad? Así también ahora que trabaja en el nombre de Jesús se toma las cosas en serio y defiende, ¿verdad? Pues ahora en contra de los fariseos que han venido aceptando a Cristo Jesús, pero quieren traer también sus costumbres. Entonces, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Acuérdense, se mutilaban el cuerpo, eso es la circuncisión, ¿verdad? Pablo decía en el siguiente versículo, porque nosotros somos la circuncisión. Se refería él como hebreo, como fariseo, ¿verdad? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. O sea, nosotros ahora venimos y aceptamos a Cristo y nos tenemos que circuncidar el corazón. Tenemos que quitar toda inmundicia del corazón, todo mal pensamiento del corazón, toda la maldad del corazón, porque del corazón sale, ¿verdad? Todo lo que hablamos, de lo que tenemos en el interior, ¿verdad? En nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Circuncidar nuestro corazón, sacar toda maldad, pero no la circuncisión, no. Circuncidarnos nuestro corazón, sí, ¿verdad? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Acuérdese, no tenemos que confiar en la carne, porque una cosa es el espíritu, otra cosa es la carne. La carne quiere lo de este mundo, el espíritu que Dios nos ha dado quiere que le adoremos a Dios el Todopoderoso, porque Dios es espíritu y hay que adorarlo en espíritu y en verdad. No en espíritu y en mentiras, ¿verdad? No en espíritu y andar pensando en otras cosas del mundo. No podemos adorar a dos señores. Tenemos que dedicarnos completamente a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, como fariseo, él sabía de todos los rituales y costumbres judaizantes, ¿verdad? Vamos a leer acá, comenzando desde el 4 hasta el 9, hermanos. Tenemos bastante lectura, pero este es muy importante para que nadie nos engañe, ¿verdad? Usted va a escuchar, hermano. Saque su Biblia en Filipenses 3, en este momento de 3 al 9. Dice el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Ahí está hablando él como hombre fariseo, ¿verdad? Que él, digamos que es la religión que él tenía, pero ahora él ha venido a los pies de Cristo porque Cristo lo llamó. Acuérdese que le salió como una luz fuerte y él le dijo, ¿qué quieres, Señor? ¿Verdad? Porque escuchó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? ¿Qué quieres, Señor? Bueno, levántate y allá en la ciudad te lo diré, ¿verdad? Y lo agarraron de la mano porque no podía ver y se lo llevaron a la ciudad, a donde él iba. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y él decía, 5. Circuncidado al 8º día, refiriéndose a él. ¿Qué hombre era él? Era un hombre fariseo, circuncidado al 8º día.
del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Se da cuenta, hermanos? Esta palabra también la puede encontrar en Hechos 23:6. ¿Se da cuenta de quién era Pablo? Anteriormente era Saulo, ¿verdad? Ahora es Pablo. Entonces les está explicando a esta gente, a estos hombres, ¿verdad? Que vinieron a Cristo Jesús, pero quieren traer sus cosas. Por lo tanto, ya el apóstol Pablo, él era de ellos, pero él ya dejó todo atrás. Pero más adelante nos dice él por qué. Se lo voy a adelantar. Por Cristo Jesús, por el amor a Cristo Jesús. Cuando usted no ama a Jesucristo, cuando usted no siente el fuego del Espíritu Santo, usted no se entrega al 100% a Dios, sino que más que todo, tal vez puede ir a la iglesia, pero usted corre a las cosas del mundo, ¿verdad? Porque acuérdese, espíritu y carne, ¿verdad? La carne quiere lo del mundo. El espíritu quiere adorar a Dios todos los días. Gloria a Dios. Entonces, también esta palabra está en Hechos 26:5. Se lo voy a leer. Los cuales también saben que yo desde el principio, decía el apóstol Pablo, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Él era uno de los fariseos, hermano. Ahora es de Cristo Jesús. Ahora está enamorado de Cristo Jesús, como tiene que estar usted y yo, ¿verdad? Y no dejarnos de que cuando vengan estos sectarios que nos traen, ¿verdad? Estas ideas, porque quieren de que usted, digamos, como los fariseos, el Shabbat que le llaman, el sábado, usted no tiene que hacer nada ni juntar fuego como lo hacían antes, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, en el versículo 6 continúa la lectura. En cuanto a celo, decía el apóstol Pablo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Se da cuenta quién era el apóstol Pablo? Y se estaba presentando ante ellos para que ellos vieran quién era él ya en la actualidad, en ese momento, ¿verdad? Los cuales también saben que yo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, como quien dice que él era un hombre estudioso de la Torá, estudioso de la ley, era irreprensible, hermano, ¿verdad? Gloria a Dios, era un hombre apegado a la Torá, a las leyes de Moisés. Gloria a Dios. Dice Hechos 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando en casa por casa, arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esta palabra la podemos encontrar en Hechos 22:4, Hechos 26, del 9 al 11. Entonces, ¿quién era el apóstol Pablo? Todo eso que estamos viendo, era perseguidor de la iglesia. Pero ahora le está hablando a estos que dicen que son cristianos, pero que están obligando a los que aceptan a nuestro Señor Jesucristo a que hagan lo que hacían los fariseos antes, ¿verdad? El apóstol Pablo se declara como un fariseo de pura cepa, muy entregado a las enseñanzas fariseas, pero ahora él dice que todo eso lo da por perdido para entregarse total al Señor Jesús. Así tiene que ser, hermano, ¿verdad? Este estudio es para que
oiga, que nadie venga con nuevas ideas, porque acuérdese qué era lo que hacían los fariseos en aquel tiempo contra nuestro Señor Jesucristo. Y todavía desde aquellos tiempos ahora quieren venir en el nombre de Jesús, pero no quieren soltar aquellas cosas que ahora en este tiempo ya no son necesarias, porque Cristo vino y cumplió con todo eso, ¿verdad? Con muchas cosas. En el 7 dice, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Se pregunta y les dice a ellos, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? O sea que prácticamente podemos decir toda la vida, de toda su juventud estudiando la Torá, estudiando las leyes, ¿verdad? Entonces todo eso él antes lo podía decir que era como ganancia, ¿verdad? Ahora dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora es una pérdida. ¿Por qué? Porque todo se quedó atrás. Este hombre era un hombre estudioso en su tiempo. Era un hombre súper estudioso. Había dedicado toda su juventud a estudiar la ley, la Torá. Pero que en este tiempo llegó nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, y ahora Él toma todo por perdido. Ahora ya todo eso no le interesa. Ahora lo que le interesa es servir a Cristo. Él decía, yo no los veo a ustedes, decía el apóstol Pablo, no los veo a ustedes, pero sí veo a un Cristo crucificado, ¿verdad? Así tenemos que ser nosotros, dedicados a Cristo, porque vamos a ver a nuestra derecha mucha gente haciendo el mal, a nuestra izquierda gente haciendo el mal, muchos diciendo que son cristianos, pero no, van a andar como los fariseos, diciendo que sí, aman a Dios, pero el corazón dice otra cosa. En el 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Perdió todo y lo tengo por basura, decía el apóstol Pablo, para ganar a Cristo Jesús. Ya tiró todo usted por basura y ahora viene a Cristo Jesús, le dedica su vida a Cristo, se entrega a Cristo Jesús y a su Santo Espíritu. Eso es lo que tenemos que hacer. Aleluya, bendito es el Señor, ¿verdad? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, con la ayuda de nuestro Dios, con la ayuda de nuestro Señor, vamos a seguir adelante, hermanos. Y no nos vamos a dejar engañar de cualquiera que venga con sutilezas, con ideas, ¿verdad? Sin fundamento, ¿verdad? Porque todo lo que está fundado en Cristo, eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tenemos que aceptar. Si alguien viene y le dice un café es malo, por supuesto que no es malo. Si alguien le dice, mire, el sábado no tiene que trabajar, oiga, ahora descansamos en Cristo Jesús. Nuestra salvación no es por lo que usted haga. Mi salvación no es por lo que yo haga, sino que por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Usted lo que tiene que hacer es aceptar el regalo, venir a los pies de Cristo, por supuesto ser una nueva criatura, ese mal que andaba haciendo y no hacerlo más, ¿verdad? Venir a los pies de Cristo, limpiarse, circuncidarse, pero el corazón, limpiar su corazón y venir, ¿verdad? Con todo el deseo de amar y glorificar el nombre de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios. En el 9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. ¿Se da cuenta? Mi propia justicia, ¿cómo? No. La Biblia nos enseña que la justicia la encontramos en Cristo Jesús. Nosotros pasamos a ser justos, pero en Cristo. Fuera de Cristo, no. O por lo que yo hago, porque no hago esto el sábado, ¿voy a conseguir justicia? No.
No tenemos que dejarnos engañar ni engatusar de nadie, ¿verdad? Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. ¿Se da cuenta? Allí vamos bien, por Cristo Jesús, ¿verdad? La justicia que es de Dios por la fe. Ahora somos salvos por fe, así como el padre Abraham, el padre de la fe. ¿Usted sabe por qué es salvo él? Porque creyó. Creer es fe, porque creyó en lo que le dijo Dios, ¿verdad? Entonces allí encontró justicia, ¿verdad? Aleluya. O sea que él, el padre de la fe, pasó a ser salvo por creer en lo que le dijo Dios. Gloria a Dios. Este versículo 9 nos señala claramente lo que es la ley y lo que es la fe, hermanos, ¿verdad? Ok, entonces sabemos que somos salvos, ¿por qué? ¿Por la ley o por fe? Somos salvos por fe. Por fe venimos a recibir nuestro regalo que por gracia lo da el Señor, nuestro Dios. Pasamos al siguiente. En el 10 y el 11 dice, a fin de conocerle, sigue diciendo Pablo, a fin de conocerle y poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que morir al mundo, ¿verdad? Lo del mundo no más. Lo que usted hacía antes, no más. Por eso siempre, a veces he puesto de ejemplo, la prostituta hacía su prostitución, ahora no más. Ahora viene por fe a alabar y glorificar el nombre de Dios. El ladrón, no más ladrón. El matón, no más andar matando gente. No, ahora viene a alabar y glorificar y dar su testimonio que por fe él es salvo también. Así el mentiroso, así el chismoso, ¿verdad? Así el vulgar, el mal hablado. Ahora viene y va a venir a decir vulgaridades acá. No, así también aquella o aquel que le gusta hacer bromas de doble sentido. No más bromas de mal gusto, ¿verdad? Ahora somos nueva criatura. ¿Cómo va a vivir nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios? Y a mí me gusta andar hablando de sexo en el trabajo. Me gusta andar hablando de tanta cosa que tiene que ser privacidad entre la esposa y el esposo. Pero hay mujeres y hombres que allá en el trabajo, ¿verdad?, andan de lengua suelta. ¿Cómo puede vivir el Espíritu Santo de Dios si el Espíritu Santo es Dios? ¿Se da cuenta? Ahí está la mentira, ¿verdad? Pero entonces, tenemos que dedicarnos a nuestro Dios para no caer en la trampa del enemigo, para no caer en la trampa del diablo. Dios lo reprenda. El apóstol Pablo nos enseña y nos explica todo para que no caigamos en lo que hacían los fariseos creyendo que allí estaba su salvación. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo no soy salvo por lo que hago. Yo soy salvo por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Acuérdese, Él murió en la cruz por todos nosotros los pecadores, ¿verdad? Y Él dijo, consumado es. Aleluya. Entonces, todo el que viene y cree en Jesús, todo el que cree en la palabra de Dios, el mensaje de salvación, así como el padre de la fe creyó en Dios, ¿verdad? Y eso le fue contado por fe, porque creyó. Así nosotros creemos en el mensaje de salvación, venimos a Cristo y eso nos cuenta por fe. Y allí recibimos el regalo que Dios nos da en Cristo Jesús, que es la salvación de nuestras almas. Gloria a Dios. Aleluya. Los judaizantes no es cosa nueva, hermanos.
En Hechos 15 nos dice en el versículo 5: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. ¿Se da cuenta? Ellos habían aceptado a Cristo Jesús, pero traían toda su mochila, sus cargas de cosas, ¿verdad?, del pasado. Y tenían que nacer de nuevo, pero no pueden nacer de nuevo porque no dejan sus maletas del pasado. Gloria a Dios. Veamos Hechos 15:7. Cuando estaban en el concilio y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles, acuérdese, no los judíos, los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Gloria a Dios. Pedro también andaba predicando el evangelio a los gentiles. Así como nosotros que no somos judíos, ¿verdad? Pero ahora nosotros venimos a ser la iglesia, hermanos. Eso es lo lindo. Somos la iglesia de Cristo Jesús porque creemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz por nosotros. No le vemos, pero creemos y sabemos que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, nos cuida y nos guía. Por fe somos salvos. En Hechos 15, del 8 al 11. Gloria a Dios. Dice: pero primeramente vamos a leer de Hechos 15 del 8 al 11. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Está hablando Pedro, ¿verdad? Entonces, continúa diciendo: purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Se da cuenta? Se refería a los antiguos del pueblo judío. Ni los que estaban en esa época podían apartarse totalmente llevando la ley. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. ¿Por qué seremos salvos? Por gracia. De igual modo que ellos, decía, ¿verdad? Entonces, aquí era Pedro hablando. Pedro afirmaba que tanto como judíos como los gentiles, ¿verdad? Todo aquel que no es judío es gentil, ¿verdad? Solo que ahora, al aceptar a Cristo, pasamos a ser la iglesia, ¿verdad? No podemos ser judíos porque no somos judíos, pero somos la iglesia que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Dios les había dado el don del Espíritu Santo, así como a los judíos, ¿verdad? Pedro, Pablo, ¿verdad? Pero ellos se admiraban porque antes ellos también no creían, ¿verdad?, como ahora sí creen. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le abrió los ojos y les dijo: ellos también por fe, ¿verdad? Aleluya, son salvos. Gloria a Dios. Y ahora Pedro y Pablo y los discípulos tenían que predicar el santo evangelio de verdad, que por creer, ¿verdad? Por creer, no porque soy judío,
No, porque creo en nuestro Señor Jesucristo, soy salvo. La carta continúa diciendo a los no enviados. Los no enviados eran estos que andaban queriendo imponer, ¿verdad? Cargas a la gente que venía y aceptaba a nuestro Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. En Hechos 15, 24 al 25 dice: puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas, nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger a algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Tenían que tener gente detrás que los cuidara, ¿verdad? Porque si no, iban a haber problemas. Iban a venir falsas doctrinas con estas personas, a introducírselas a la iglesia. En Hechos 15, 27, 31, para terminar, hermanos, ¿verdad? Nos dice la palabra en Hechos 15, 27 al 31. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha aparecido bien el Espíritu Santo. Oiga, qué bien, en el versículo 28, porque ha aparecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga. ¿Se da cuenta? No imponerle cargas al que no es judío, al que no es hebreo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros por fe somos salvos. Gloria a Dios. Más que estas cosas necesarias, ¿verdad? Que os abstengáis de los sacrificios a ídolos. Eso les dijeron, ¿verdad? Que no hagan esos sacrificios a ídolos. De sangre, de ahogado y también de fornicación, de las cuales cosas sí os guardaréis, les dijo, ¿verdad? Que no anden en esas cosas, no más, ¿verdad? Bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Aleluya, ¿verdad? Dios es amor. Dios está en control, hermanos, ¿verdad? Entonces, a mí, en lo personal, me han escrito personas, ¿verdad? Y siempre como haciéndome preguntas respecto del sábado, ¿verdad? Entonces, yo ya sé por dónde es que van estas personas, hermanos, ¿verdad? Pero yo le pido a Dios que me prepare, pues, para no, contestarles muy fuerte, ¿verdad? Pero sí hablarles con la verdad. Hablarles con la verdad, porque la palabra de Dios no regresa sola, ¿verdad? Entonces muchos han sido engañados y posiblemente ellos como pupilos, también ellos quieren seguir engañando. Entonces tenemos que hablarle la verdad y sea Dios y el Espíritu Santo obrando en cada corazón, hermanos. Pero, oiga, los discípulos lo advirtieron. Cuidado con los judaizantes. Demos gracias al Señor porque Él nos ha dado este privilegio, hermanos. Estamos llegando al final, pero antes quiero hacerle una petición de que venga a los pies de Cristo usted que no lo ha hecho. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, entra en mi corazón, límpiame, purifícame, anota mi nombre en el libro de la vida
Bórrame del libro de la muerte. Bautízame en Espíritu Santo y fuego. Te serviré, mi Señor Jesús. Te acepto como mi Señor y Salvador. Dios le bendiga. Amén.